enseñanza del día de hoy. Hoy es un día especial, hoy es un día elevado, por decirlo así. Hoy es un día importante. ¿Por qué es un día importante? Porque mientras el común de las personas se debaten en la cultura y la tradición que este tiempo ha enseñado, y más en esta parte del mundo, bueno, ya está regada por todo el globo, nosotros estamos hoy reunidos en torno al mandamiento, a inicio de mes, inicio en Rosh Kodés, escuchar el sonido del shofar, celebrando el final de este Shabbat. De ahora en adelante vamos a hacer el cierre de Shabbat después del servicio, porque nosotros no tenemos afán de terminar el Shabbat, y porque hemos entendido algo precioso y poderoso. ¿Qué hemos entendido? Hemos entendido que en Shabbat era cuando se hacían los milagros. Hemos entendido que el Mesías era en Shabbat, que ejecutaba en las sinagogas el poder para restaurar, para sanar, para prosperar, para liberar a su pueblo. Amén. Entonces nosotros no tenemos afán de estar haciendo el cierre de Shabbat a las 6:40. Terminamos el servicio, hacemos el cierre de Shabbat. Que todavía este tiempo de alabanza, de adoración y de palabra forme parte de lo que nosotros hemos decidido hacer, y es buscar la presencia del Eterno. Amén. Levante la mano el que vino triste y aburrido. No vino, bendito el Eterno. Nosotros venimos con espíritu de gozo, con espíritu de alegría, y si hay lágrimas en nuestros ojos es por ese gozo que sentimos al adorar y al glorificar el nombre poderoso del Eterno. Amén. La enseñanza de hoy es especial. La enseñanza de hoy es importante. Ya tenemos el video ahí grabando, hermano. El título del video de hoy es Tiempos de compromiso. La pluralidad la he puesto en la palabra tiempos de compromiso. No estoy diciendo tiempo de compromisos, que es muy diferente. Mire lo que hace una pluralidad: decir tiempos de compromiso a decir tiempo de compromisos. Gran diferencia. Y esta prédica el Eterno me ponía en mi corazón dedicársela especialmente al pastor Jim Staley. Esta prédica el Eterno la puso en mi corazón, y en medio de ella entendí que ese hombre es un José, que ese hombre es un Joseph. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Y por ahí derecho quiero darle las gracias a todos los hombres y mujeres que Dios ha utilizado en mi vida para formarme como pastor y como ministro y predicador de la palabra, porque de ellos también recibí alimento. Ellos también en alguna época me alimentaron. Y ahorita que entraban unas hermanas me decían: pastor, ¿cómo está elegante? Bello. Bello, me decía así. Inmediatamente le dije: el traje que tengo puesto es el primer traje que como pastor llegué a tener en la vida, y me lo regalaron hace 10 años el pastor Pepe Vélez Moro, peruano, cuando yo empecé a servir, como sirven algunos hermanos de acá, acomodando sillas, trapeando, barriendo, lavando el baño. Yo era un mujer y yo nunca tenía un traje, nunca tuve un traje, y él me lo regaló. Es un traje viejito, pero lo amo mucho, y le doy gracias al pastor Pepe Vélez Moro por habérmelo regalado. A veces es bueno hacer esta aclaración, porque como nos ven por internet, y yo sé que soy un hombre elegante, pensarán que es que quién sabe cuánto me gano en trajes o me gasto en trajes. La mayoría me los han regalado hermanos que me aman, pastores y ministros que me aman.
Lo que pasa es que me gusta venir bien presentado a la palabra. Amén. Pero es bueno, porque eso de todas maneras le da integridad al hombre de Dios. No fui establecido como pastor y como ministro para dar una protección diferente, no. Nosotros somos establecidos como ministros del Eterno para presentar defensa de la palabra de Dios, para presentar la verdad, y eso es lo que realmente debe valer, y en eso es que usted se debe enfocar, en la palabra de Dios. ¿Cuánto de la palabra de Dios nosotros recibimos? El pueblo del Eterno vive en una condición. El pueblo del Eterno, el pueblo de Dios vive en una condición, y es en tiempos de compromiso. El pueblo de Dios vive en tiempos de compromiso. El que no es pueblo de Dios vive en tiempo de compromisos. Diferente. Nosotros entendemos por tiempos la palabra original en hebreo moedim. Los tiempos señalados de Dios. Son tiempos que Él señaló. Entonces el pueblo de Dios vive en los tiempos, en los moedim, que son un compromiso nuestro en singular. Es un compromiso nuestro singular, no es plural. Mi compromiso con el único Dios verdadero. Mientras que si analizo la frase o la comparo con tiempo de compromisos, el tiempo es uno solo, porque es plural. ¿Cuál tiempo? El mío. Mi tiempo. Lo que a mí me gusta en mi tiempo. Y es un tiempo donde yo lo escojo para los compromisos. Que esto, que lo otro, que aquello. Los compromisos que más le afectan al pueblo de Dios son los compromisos con la familia cercana. Y ojo que cuando hablo familia cercana, estoy hablando de la familia social. Porque la familia cercana es la que usted tiene al lado. Esposa, hijos, ahí está. Pero el problema que tenemos nosotros cuando decidimos obedecer la verdad, lo tenemos es con la familia social. Aparte de ellos, también tenemos problemas con las amistades, tenemos problemas con los socios y compañeros de trabajo, y tenemos problemas con la cultura y la idiosincrasia del sector donde vivimos. Porque nosotros no fuimos llamados a vivir los compromisos de este tiempo. Nosotros fuimos llamados a vivir en los tiempos del compromiso con el Eterno. Y hay una gran diferencia con eso. Es una gran diferencia, amado hermano. Esta es una reflexión personal que hacía mientras que el Eterno iba poniendo todo en su orden. La palabra de hoy es especial porque el Eterno empezó a darme el mensaje, pero me paró. Yo no sabía cómo iba a terminar el mensaje. Y cuando estaba en esa situación, entra mi esposa a la oficina y me dice: el Eterno me mostró esto. ¿Y qué le mostró el Eterno? El final de mi enseñanza. Él me dio el inicio y luego le dio a ella el final. Es una enseñanza muy especial, la que hoy le voy a presentar a este pueblo. Y en la posteridad, mientras que estemos en la internet, muchas personas que aman verdaderamente al Dios de Israel van a ser edificados con este mensaje. Porque estos tiempos son especiales. Estos moedim del Eterno son únicos. Estamos pensando en el ministerio de José. ¿Por qué estamos pensando en el ministerio de José? Porque en las últimas parachá hemos tenido material de él. Es más, casi
tres parachot han tenido como protagonista a Yosef. ¿Por qué Dios le dio tanta relevancia a la vida de Yosef? ¿Por qué hay tanto en juego en la vida de José? ¿Por qué? Y hoy vamos a develar una gran verdad. Hoy vamos a mostrarle al mundo, especialmente a todos aquellos que han sido atraídos por el mensaje del Mesías Yeshua, que este es un tiempo único y que formamos parte de un tiempo especial de parte del Eterno. Yosef fue un hombre de compromiso. Yosef fue un hombre de compromiso. Y antes de hablar del compromiso de Yosef, necesito mostrar el compromiso de otros hombres de la Biblia, para que veamos la gran diferencia cuando no se tiene claro con quién debe ser el compromiso. Podemos hablar de Sansón. ¿Quién no conoce la historia de Sansón en el Evangelio? Por favor, Sansón es un superhéroe en la Biblia. Pero ¿con quién era su compromiso? Con él mismo. El compromiso de Sansón era con él a través de las damas. Lo único que le gustaba a él era eso, damas. Entonces no era compromiso sino con él, cómo se sentía él y el placer que él sentía. Ese era el compromiso de Sansón. Podemos hablar de un rey como Saúl, primer rey de Israel. ¿Con quién era el compromiso de él? Con él mismo, porque se dejó embriagar de poder. Y él pensó que él solo podía gobernar a Israel, y nunca pensó que el que lo había llamado a gobernar a Israel era el que quería obrar en la vida de él, y se embriagó de poder porque él quería sentirse poderoso y que Dios no necesitaba dirigirlo a él en su reinado. Entonces él reinó para él mismo. Su compromiso no era con el que lo había llamado a ser rey. Su compromiso fue envuelto en su personalidad, en lo que él quería. Se dejó embriagar de poder. Podemos hablar del famoso Salomón. Salomón le fue peor, porque ese se dejó embriagar de las damas, del poder y de la fama. 3 pecados cometió Salomón. Por lo tanto, su compromiso tampoco fue con Dios. Su compromiso fue personal. Fue un hombre que se desbocó en esas 3 áreas: con las mujeres, con el poder y con la fama. Y bueno, ahorita seguimos. Hablemos de otro. Judas Iscariote. ¿Con quién fue el compromiso de él, sabiendo que era discípulo del Mesías Yeshua? Con su causa. Él vendió al Mesías porque él pensaba que el Mesías iba a cumplir con la causa que él traía. O sea que él siguió al Mesías era por sus propios beneficios y por lo que él pensaba. Él no siguió al Mesías por lo que el Mesías pensaba. ¿Y cuál era el propósito del Mesías? Hay otro personaje que también vivió para él mismo. Su compromiso fue con él, y es la historia del joven rico. Todo giraba en torno a su dinero. Leamos en Marcos 8:35. Ya están leyendo Biblia, los veo anotando. Veo que aquí hay un pueblo juicioso. Bendito el Eterno. Marcos 8:35. Este es el versículo que marcó nuestra charla antepasada y pasada, porque fue nombrado: porque todo el que desee salvar su alma la perderá, pero todo el que pierda su alma por causa de mí y del Evangelio la salvará. Quiero leerlo en la versión BIM. Es una versión más hebrea,
Y me gusta como dice Marcos 8:35 en esta versión. En esta versión dice: porque el que quiera salvar su vida, aquí es directo, su vida, no su alma. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y de las buenas noticias, la salvará. Miren qué hermoso mensaje el que nos ha venido calando en el corazón las últimas semanas. Hicimos un negocio aquí. Varias personas me llamaron de diferentes ciudades que vieron la prédica y me dijeron: pastor, yo hice negocio con Dios y yo quiero entregar mi vida para que Él me entregue la vida que Él tiene para mí. Fue un negocio que hicimos hace como 15 días acá. ¿Recuerdan? Aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo terminaron los personajes anteriores? Los personajes que acabé de nombrar, todos vivieron por ellos mismos. Todos se movieron en pro de su ser, de su vida. El compromiso de ellos era con ellos mismos. ¿Y cómo murieron? Sansón murió ciego y por muerte trágica. Porque que le caiga una plancha de concreto encima no es nada agradable. Así murió Sansón. Saúl, siendo un rey, ¿cómo murió? Como mueren los impíos, pasado por espada el mismo día con su primogénito, el que debería seguirlo en el trono. Así murió Saúl, atravesado por espada. Salomón, pastor, pero él no murió trágicamente, pero dejó la casa patas arriba. Se le dividió el reino y el rey más famoso de Israel, hoy su recuerdo está envuelto en la idolatría, porque por causa de todas las mujeres se volvió un idólatra. Santicos por allí, virgencitas por allí, imágenes por allí, palitos por allí, velitas por allí. Y el hombre más grande de Israel, que aún se consulta por su gran sabiduría en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, y hay información de él, fue manchado por la idolatría. Judas Iscariote, como se equivocó de causa, terminó suicidado. Se suicidó de la frustración de que se equivocó de causa. Y el joven rico, se deduce que su única recompensa fue lo que tenía, porque no fue capaz de entregar. Como el Mesías le dijo: vende todo lo que tienes, todo lo que tienes véndelo y dáselo a los pobres y sígueme, toma tu cruz y sígueme. No fue capaz. ¿Cómo terminó él? Perdió su alma. Pastor, pero es que ahí no dice. Vamos a mirar si no dice. Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma? ¿Qué provecho tiene, hermano? ¿Qué provecho tiene? Luis Carlos allí, y tú para donde tu papá. ¿Qué provecho tiene perder el alma por adquisición de cosas? ¿Qué provecho tiene? Ninguno. Marcos 10 del 17 al 24. Marcos 10 del 17 al 24. La historia del joven rico. Vamos a analizar la historia del joven rico. Yendo Jesús por el camino, uno corrió y postrándose le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué podré hacer para obtener la vida eterna? Yeshua le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente uno,
Yahweh. Le dice Yeshua, ¿sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no agravarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven respondió, sí, maestro, he guardado todo esto desde mi niñez. Y Yeshua le miró y lo amó. Yeshua siempre hace eso. Antes de decir, ama. Eso lo tenemos que aprender nosotros. El día que usted le vaya a hablar a un hermano para corregirlo, por favor, que usted lo ame. Si usted no hace eso, usted va a dañar a su hermano. Ojo con lo que les estoy diciendo. Solamente usted puede hablarle a un hermano para corregirlo si usted primero lo ama. Si no lo ama, no le diga nada, porque lo va a dañar. Amén. Yeshua lo vio, lo amó y le dijo, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los necesitados y tendrás tesoros en el reino. Y toma tu cruz y sígueme. Pero él se entristeció por esta palabra y se fue afligido, porque tenía muchas posesiones. Y mirando Yeshua a sus discípulos, les dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se quedaron perplejos por sus palabras, pero Yeshua respondiendo nuevamente les dijo, hijos míos, qué difícil es para los que ponen su confianza en sus... No, déjelo ahí. Qué difícil es para aquellos que ponen su confianza en sus recursos. Aquí es riqueza, pero muchos de nosotros estamos confiados en nuestros recursos. Nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestra carrera, nuestra empresa, nuestro carro, nuestra casa, y todos los que ponen su confianza en sus pertenencias, muy difícil que entren al reino. El problema está en sus. Quizás usted nunca había visto en esta porción de la escritura que alguien se enfocara solamente en la palabra sus. Pues yo sí. El problema está en sus cositas. El problema está en su forma de ver las cosas. El problema está en su forma de ver, en todo lo que tiene que ver con usted. Por eso estas personas que pudieron tener un futuro tan glorioso en la palabra, murieron trágicamente y dejaron un sinsabor en la escritura. ¿Podemos aprender de ellos? Sí. Pero qué tristeza como murieron personajes que pudieron tener gloria y honra para el Dios de Israel, pero murieron porque se concentraron en sus cosas. Todo el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida, la hallará. Es un tiempo de desapego. Si nosotros estamos esperando al Mesías, es hora de desapegarnos de este mundo. Es hora de desapegarnos de lo que creemos que nos hace fuertes, importantes, capaces, porque eso no va a servir. Y menos en los tiempos que se avecinan, tan maravillosos y tan gloriosos. Esos sus no permiten entrar al reino. Estas parashot de Yosef dejan una enseñanza profética impresionante. Llevamos 3 fines de semana en GoToMeeting recibiendo información profética acerca de la historia de Yosef y cómo Yosef dibuja el camino del Mesías Yeshua de una manera tan maravillosa que ¿quién no se enamora de Yosef? ¿Amén, sí o no?
¿Quién no se enamora de Joseph y llora? ¿Sí o no, Evelio? ¿Quién quiere ser como Joseph? ¿Quién quiere ser como Joseph? Ay, no saben en la que metieron. ¿Por qué? Porque Joseph fue supremamente odiado. Es muy fácil decir, yo quiero ser como Joseph, porque solamente nos fijamos en el poder que llegó a tener. Pero ¿qué precio tuvo que pagar para tener ese poder? Fue el odio de sus hermanos. Sus propios hermanos fueron quien lo odiaron. ¿Usted quiere ser como Joseph? Pues entonces acostúmbrese al odio de sus hermanos. ¿Usted quiere la grandeza de Joseph? Pues acostúmbrese al odio de los más cercanos. ¿Y por qué odiaban a Joseph? Porque su compromiso era con su padre, no con sus hermanos. Padre de la gloria. Odiaron a Joseph porque su compromiso era con su papá y no con sus hermanos. ¿Por qué odiaron a Yeshua al punto de matarlo? Porque su compromiso era con su Padre eterno, no con los hombres, no con las tribus, no con sus hermanos. Su compromiso era con el eterno Dios. Vuelvo y pregunto, ¿quién quiere ser como Joseph? Más de uno ya bajó la mano, no, pastor, dejémoslo así, pastor. Me entristecen todas mis posesiones, me entristecen. Dejemos así mejor. Queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Es mejor así. Seguiremos viendo tu ministerio, Yeshua, desde la tribuna. No nos metas en ese partido, Yeshua. Somos odiados por nuestros propios hermanos cuando aceptamos el compromiso con Papá Dios. Está escrito en la Biblia, hermanos. ¿Por qué te sientes? ¿Y por qué me está pasando a mí? Pues está escrito en la Biblia. El día que tú decidiste honrar a tu Padre eterno, ese día tus hermanos y los más allegados te odiarán. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa eso? Vamos a Mateo 5:11. Mateo 5:11. Cinco, 11 y 12. Cuando lo tengan, me dicen amén para no adelantarme. Amén. Dichosos cuando los desprecien y los persigan y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el reino, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Cuando caminamos verdaderamente en el compromiso con el Eterno, recibimos un título de profetas, porque nosotros solamente hablamos del Dios de Israel. Y la palabra Naví en hebreo, que es profeta, es los que hablan del Dios de Israel. Si los odiaron a ellos, ¿por qué no nos van a odiar a nosotros? Nos van a odiar porque nuestro compromiso es con Dios. Teníamos que sacarle la riqueza a estas parachot. ¿Por qué? Porque si usted pudo ver
el panorama profético que Yosef estableció en la Torá, usted tiene que percibir que estamos en los tiempos de Yosef. Estos son tiempos de Yosef. Levante la mano la casa de Efraín. Están claros, ¿cierto? ¿Y Efraín era hijo de quién? Entonces, ¿estamos en tiempos de Yosef o no? ¿Quién era Efraín? El primogénito que recibió la bendición. Él fue el que recibió la bendición, Efraín, hijo de Yosef. Nosotros fuimos arrojados hace siglos a la cisterna, al hueco donde estaba lleno de serpientes y escorpiones, porque nosotros somos como Yosef. Nosotros fuimos vendidos al paganismo como Yosef y terminamos como esclavos en Egipto. Esto va a tomar conciencia por cuanto ya entendemos qué es ser de la casa de Judá y de la casa de Efraín. Por eso todas estas parachot están hablando de nosotros, casa de José, casa de Efraín. Terminamos en Egipto adorando los dioses de Egipto. Terminamos en el paganismo del mundo, porque Egipto es tipología del mundo. Ahí terminamos. Pero seguimos siendo Yosef. Dentro de Egipto, dentro de la cisterna, dentro del paganismo, seguimos siendo Yosef. Hijo de Jacob, hijo de Israel. Y con esa certeza de que somos Efraín, descendientes de Yosef, hoy se va a develar una realidad poderosa. Hoy vamos a correr un velo delante de ti. Y por eso yo sé que esta enseñanza en la internet por muchos años va a quitarle el velo a muchos predicadores, a muchos pastores, a muchos evangelistas, ministros que todavía tienen el velo así y no pueden ver. Cuando tú entras a la Torá y recibes la revelación de ser casa de Yosef y entender que estás en los tiempos de Yosef, es primordial que usted se pare como se paró Yosef. Ya de por sí nos están odiando. Y no es tanto ese odio como lo vimos en la escritura, pero sí somos rechazados. Como mínimo nos dicen que estamos locos, Lucas. Como mínimo. Ni lo invites porque te va a dañar la festividad. Ni lo invites, déjalo allá con sus cosas. Déjalo en su cisterna. Ni lo invites. Aunque usted no lo crea, ya nosotros fuimos separados. Hoy vamos a correr un velo. Y hoy vamos a ver más claramente algo especial y poderoso. Hoy usted va a salir de este lugar con un propósito muy elevado. Y es pararse como se paró Yosef. Si usted se lleva este mensaje hoy, amado hermano, yo lo he de ver como segunda autoridad de Faraón. Yo lo he de ver allá. Porque para eso se nos dejó a nosotros esa palabra. Vamos a analizar las dos casas para poder correr el velo. Vamos a analizar la casa de Judá. Y aquí comienza la parte reveladora que el Eterno le dio a mi esposa en un sueño. Leyó la parachá y fue y me la entregó para que yo cerrara la enseñanza. Yo, ay Señor, gracias, yo no sabía dónde iba a venir esta información, pero vino de lo alto. Necesitamos primero reconocer qué pasa con la casa de Judá.
Los yehuditas, nuestros hermanos. La casa de Judá son nuestros hermanos. Amén. Y si usted está lleno del amor del Mesías, usted tiene que estar lleno de amor por sus hermanos. Y si no, el amor del Mesías no está en nosotros. Pero tenemos que mirar la casa de Judá. ¿Cuál es el problema aquí de la casa de Judá? Lucas 18:9. Lucas 18:9. Cuando lo tengan, me dicen amén. Voy a irme muy despacio porque hoy, para poder correr este velo con claridad de su mente y especialmente del llamamiento que usted tiene para este tiempo, es importante que le pongamos especial cuidado a la escritura. Lucas 18:9 dice: también se refirió con una parábola a algunos que confiaban en sí mismos. ¿De quién estamos hablando? De los que confían en sus. Todos aquellos que confían en sus pertenencias, en sus negocios, en sus trabajos, en sus planteamientos espirituales, en sus. A ellos se les está hablando. Que confiaban en sí mismos, que eran justos. Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy buenísimo. Y despreciaban a los demás. Estoy hablando de la casa de Judá. Subiendo dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de este modo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que me gano. Esa es la condición de la casa de Judá. Todos aquellos que fueron envueltos por un espíritu fariseo. El problema con el fariseísmo no está en el conocimiento que traen, porque necesitamos el conocimiento. El problema con nuestros hermanos judíos no es el conocimiento que traen, sino la semilla que hay dentro de ellos. Porque la misma escritura me lo está diciendo. Todos aquellos que deciden, porque hay una semilla en ellos, de rechazar a otros. Ahí está. De excluir a los demás y presentarse como mejores que los demás. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. El problema de este lado de la historia es creerse más que los demás. Entonces, ¿qué voy a reconocer yo en la casa de Judá? En la casa de Judá hay un problema interno, dentro del corazón, no afuera. El problema del pueblo judío no es por fuera, porque por fuera ellos hacen todo lo que la Torá dice. Ellos se ven obedientes, ellos guardan los mandamientos. Por fuera no es el problema. El problema está en esa semilla que el Mesías la llamó hipocresía.
¿Qué es ser hipócrita? Manifestar una cosa y ser otra por dentro. Ser hipócrita es hoy venir y sonreír y abrazar y besar, pero después hablar y detractar del que abrazaste, del que besaste. Hipocresía. No hay integridad. Y es una semilla sembrada en lo profundo del ser. ¿Y qué pasa con la casa de Efraín? Porque estamos analizando las dos casas. La casa de Efraín es el publicano. Yo tuve que ir a averiguar que era publicano. Los simples publicanos son los que arrendaban impuestos y recaudaban los mismos. Trabajaban en las minas del Estado en la antigua Roma o todas las naciones que Roma tomaba. Eso era un publicano, dedicados al dinero y a sacarle con impuestos la plata a los demás, a los más pobres. Eso era un publicano. Y lo tremendo es que muchos de estos publicanos eran judíos. No necesariamente tenían que ser romanos. Vamos a mirar uno de ellos. Está en Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, vamos a mirarlo. Y ahorita volvemos a Lucas 18. Vamos. Mateo 9, del 9 al 13. Al marcharse Yeshua de allí, vio a un varón llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos y de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y mientras ellos se encontraban sentados a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa de Yeshua y de sus discípulos. Entonces los fariseos, al ver esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come el maestro con publicanos y con pecadores? ¿Por qué come el maestro de ustedes, que se dice ser rabino y que defiende las posturas fariseas? ¿Por qué come con esos publicanos y con esos pecadores? ¿Por qué come con ellos? Al escuchar Yeshua esto, les dijo: no son los que están sanos quienes necesitan un médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa compasión quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí hay una parte importante de la escritura que es necesario que nosotros tengamos en cuenta con respecto a la casa de Efraín, porque la casa de Efraín fue sumergida en el pecado y en el paganismo. La casa de Efraín fue metida en Egipto. 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13 fue lo que acabamos de leer. Ahora vamos a seguir leyendo lo de estos publicanos, los dos hombres que estaban orando. Entonces, el fariseo decía, vuelvo y repito, Lucas 18:10: subieron dos hombres al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Entonces el fariseo, puesto en pie, oraba y decía de este modo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, de pie,
a distancia. Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Esa era la actitud del publicano. Esa era la actitud del que estaba inmerso en el paganismo, viviendo en Egipto. Esa era la actitud de ese hombre. Padre, perdóname porque soy un pecador. Perdóname, Señor. Les digo que este descendió a su casa justificado más que el fariseo, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, pero cualquiera que se humille será enaltecido. Entonces mire la situación de dualidad que hay aquí. ¿Cuál es? Por fuera vernos, wow, los superhombres de Torah, pero por dentro una semilla mezquina que aparta a los demás. O como los de Efraín, los que estamos en Egipto, que todo el mundo nos critica por fuera, porque nos ven muy paganos, pero nuestro corazón adentro fue bañado por la sangre del Mesías. Pero en nosotros está la semilla de la vida eterna. En nosotros está ese valor precioso que fue establecido en el madero hace 2000 años. Y gracias a esa semilla dentro de nosotros, lo único que queremos es amar, bendecir, acoger a todo aquel que está inmerso en el paganismo, al que está inmerso en el pecado, y decirle: hay una oportunidad para ti como yo la recibí. Con la misma misericordia que Dios me trató a mí, Él te puede tratar a ti, te puede levantar, te puede restaurar, te puede bendecir, te puede sanar. Nosotros por fuera nos acostumbramos a hacer todo lo que se hace en Egipto, pero dentro de Egipto nunca perdimos nuestra identidad de ser como Joseph. Por eso es importante ser como Joseph en medio de este Egipto. Por eso es importante que usted hoy reciba este mensaje y sepa que en medio de las circunstancias que usted vive, en medio de la nación en la que usted está, en usted hay un Joseph que Dios va a usar. Pastor, ¿y cómo el Eterno nos va a usar? Pues de la misma manera que usó a Joseph. Estos tiempos de Joseph para la casa de Efraín son importantes, porque este Joseph, como semilla de Yeshua HaMashiach en nosotros, porque hay identidad de Joseph en nosotros, porque es la semilla de Yeshua en nosotros mismos. Tú fuiste sacado de la cisterna, tú fuiste sacado de la esclavitud, tú fuiste liberado de la cárcel, tú fuiste levantado en Egipto para salvar a la humanidad de la hambruna que se avecina. Escúchame bien, usted fue sacado de la cisterna y de la esclavitud, usted fue liberado de la cárcel y usted fue levantado en Egipto, no en Israel. Nosotros somos levantados ¿en dónde? En Egipto. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad de la hambruna que se avecina. Por eso le quise dedicar esta prédica a Jim Staley, porque ese hombre antes de entrar a la cárcel nos alimentó como nadie sabe que nos podía alimentar. Y cuando salga va a salir con un alimento más poderoso que el que nos dio antes. Esa figura de Joseph que está en esa prisión en San Luis, Missouri,
¿Por qué el Eterno llevó a Jim State a ese lugar? Con el alimento tan tremendo que le dio a la humanidad. Porque los seguidores de Jim Staley, antes de que él pisara la cárcel, eran aproximadamente 40 millones de personas en el mundo. ¿Y por qué Dios se llevó a ese Joseph a la cárcel? Porque necesita levantarlo aún más para salvar a la humanidad de la hambruna que se avecina. Amén. Pastor, ¿cómo así que se avecina una hambruna? Va a haber hambre de la palabra de Yahweh. Va a haber hambre de la palabra de Yahweh. Y si nosotros hemos visto la figura profética en Joseph, que hizo físicamente con grano y con semillas y con alimento guardado para que cuando viniese la hambruna en el mundo, él salvó al mundo. Pues de la misma manera, en este tiempo el Eterno está levantando José por todo lado, que tienen los silos de conocimiento de la palabra, y nosotros somos los que vamos a alimentar la humanidad cuando tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Lean en Amos 8, 11 y 13. Amos 8, 11 al 13. Y cuando lean los dos siguientes capítulos que les voy a leer, recuerden el sueño de Faraón. Cuando salieron las vacas, ¿de dónde? Del río. Pero él estaba junto al río. Y él vio cuando las vacas gordas salían, las vacas de la abundancia, y luego las 7 vacas de la hambruna, y se comían las de la abundancia, pero no cambiaba el aspecto de ellas. Él estaba junto al río, pero del río salía. Amos 8, 11 al 13. Amos 8, del 11 al 13, y leo: He aquí, vienen días, declara Yahweh, en los cuales mandaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua. Ojo, no será hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Yahweh. Serán reunidos de mar a mar y desde el norte hasta el sur. Entonces correrán para buscar la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. En aquel día desfallecerá a causa de la sed y del hambre las doncellas hermosas y los jóvenes. Viene una escasez de alimento espiritual. Es más, creo que ya nosotros estamos viendo la escasez espiritual. En este momento las personas están alimentándose y creen que están comiendo pan de verdad, pero no están comiendo el pan de vida eterna. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado todavía la Torá. Porque no se les ha revelado este mensaje precioso de guardar el mandamiento, por cuanto la sangre del Mesías está en cada uno de nosotros. Porque no estamos predicando a plenitud la verdad. Por eso el pueblo de Dios está muriendo, porque hay hambre y hay sed de la palabra de Dios. Y vienen días peores en ese sentido. Por eso es que nosotros debemos estar preparados, como se preparó José. José se le dio el título de grandeza, pero empezó a trabajar, pero empezó a hacer el plan para poder abastecerse de todo lo que necesitaba, para que cuando el mundo tuviese hambre, él le pudiese dar el alimento que necesitaba. Pero llegará el tiempo, dice el Eterno a través del profeta, en los cuales mandaré hambre sobre toda la tierra, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Yahweh. Y ahí es donde José cumplirá su ministerio.
Ahí es donde cada Yosef en este tiempo alimentará la humanidad. Ahí es donde se levantará el poder que Dios está depositando en aquellos que tienen el alimento correcto. Y lo más tremendo es que la palabra que vamos a leer a continuación va a cambiar de foco completamente. Porque como todos nos estamos debatiendo en la escatología de los últimos tiempos y estamos queriendo ver las formas en que el mundo va a cambiar el sistema cuando el Mesías venga por su pueblo, de pronto no hemos visto cosas más simples porque estaban simplemente cubiertas, y hoy se va a correr el velo. Hoy se está corriendo un velo. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel 12. Padre de la gloria, que este pueblo reciba esta palabra con la claridad que tú nos la diste a mi esposa y a mí, Padre eterno. Yo te lo suplico en el nombre poderoso del Adón Yeshua HaMashiach. Porque esta palabra que vamos a leer la estamos viendo con los de afuera, y esta palabra es para el pueblo de Dios. Esta palabra de los tiempos del fin de Daniel capítulo 12, nos hemos enfocado en que es el mundo el que está logrando esto. Esta palabra es exclusivamente para el pueblo de Dios. Y escuche muy bien, pueblo de Dios, porque aquí va a pasar algo poderoso en este momento cuando usted reciba esta palabra que es para usted. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Yo espero que seamos de los de algunos. Por cuanto estamos amparados por la obediencia a la Torá, por cuanto nos hemos separado del paganismo, por cuanto preferimos el odio de nuestros hermanos, pero nos mantenemos firmes en la responsabilidad con nuestro Padre. Amén. Por eso es importante el principio de la enseñanza, porque si nosotros no tenemos claro este principio, los que no van a sufrir en esos tiempos son algunos del pueblo de Dios. Otros sí van a sufrir, pero seguirán siendo el pueblo de Dios. Sigo leyendo. Todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Ya ustedes pues investigan los versículos que le van a dar claridad a quiénes son los que estamos escritos en el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. ¿De qué tiempo estamos hablando? De la venida del Mesías. Compagina con 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 16. Ojo con eso. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para destrucción y vituperio eterno de sus compañeros. 3. Los que hayan hecho lo bueno, los entendidos. Los que hayan hecho lo bueno, los entendidos, no los que no entienden. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas a infinita perpetuidad. ¿Quiénes son los que van a brillar? Los que tengan entendimiento. ¿Está hablando del pueblo de Dios o no? Amén. ¿Por qué no vamos a salir de ahí? Porque la escatología de hoy
nos saca de ahí y se van a dar cuenta la curva tan delicada que se hace hoy. Y esa curva hoy no se va a volver a hacer, porque está hablando es de nosotros. Versículo 4, y aquí viene la revelación. Pero en cuanto a ti, oh Daniel, sella estas palabras y guarda silencio y sella este libro hasta el tiempo del... Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Y ahí mismo nos vamos para la Apple, ahí mismo nos vamos para la ciencia allá afuera. Muchos investigarán. Muchos de mi pueblo Daniel empezarán a escudriñar la verdad y aumentará en ellos el conocimiento de mí. No está hablando de allá afuera, hermanos. Está hablando de ti y de mí. Necesitamos que usted tome hoy conciencia de que usted forma parte de los que investigan y la ciencia en usted aumentará. Dice aquí en este respaldo de Biblia, el conocimiento aumentará y la ciencia se extenderá. Pero ¿cuál ciencia? Hoy nos han vendido la idea que la ciencia es lo que está pasando allá afuera, que los últimos 100 años, la ciencia ha avanzado tremendamente y todo el mundo está enfocado en la ciencia del mundo. Esta palabra es para el pueblo de Dios, los que alumbrarán por el conocimiento, porque llegó el tiempo de empezar ¿a qué? A escudriñar la verdad. Y a esto es a lo que nos hemos dedicado en los últimos años. Este es el tiempo definitivo, amado hermano. Usted está siendo lleno de un alimento que no se está dando en muchas partes. La mayoría de hermanos han decidido cambiar las cisternas de agua viva, los pozos de agua viva, por cisternas que no traen alimento y se están secando. Y podrán tener títulos, y podrán tener denominación, y podrán ser miles, pero no tienen el alimento porque no escudriñan y no ha aumentado el conocimiento en ellos. Se quedaron en las mismas 4 cosas de hace 2000 años. No han madurado en el conocimiento y la ciencia del Dios de Israel no ha aumentado en el pueblo de Dios. Y ahí es cuando se levantan los José, hombres y mujeres que escudriñan la escritura a profundidad y sacan de ella el verdadero alimento, un maná que ha sido reservado solamente para el sacerdocio de su pueblo. Y este es el tiempo de los José. Este es el tiempo que ha tocado la vida de cada uno de nosotros para que nos preparemos, pero no guardando bultos de arroz, de atún. Eso no va. Y no estoy diciendo que no lo hagan. Hasta de pronto yo guardaré 2 bultos, pero nada me sirve tener un silo lleno de toneladas de arroz si mi conocimiento de la verdad no avanza, si todavía no he aprendido a caminar con el compromiso que debo caminar con el Eterno, y para poder guiar a otros que están en la condición de hambre. Usted fue escogido para alimentar a los que están hambrientos. Eso fue lo que hizo Joseph. Él se preparó para eso. ¿Para qué te estás preparando tú? ¿Para qué te estás preparando tú? ¿Para qué estás aprendiendo? ¿O tú eres de los que estás solamente llegando aquí a que te demos comidita y no te quieres levantar como Joseph? No hay problema, te seguimos dando comidita, te seguimos dando comidita, pero le estoy predicando hoy a los José. Amén. Le estoy predicando hoy a los que tienen esa fuerza y esa pasión de decir: yo me voy a levantar para gloria del Eterno, y yo me voy a preparar, porque en el tiempo del Eterno, no en el tiempo de José, porque vemos cómo inició la paracha. Y pasaron 2 años,
Empezó la paracha. Mire, esta paracha es tremenda, porque empezó en el versículo 41. Y sucedió pasados 2 años. ¿Pasados 2 años de qué? ¿A qué se está refiriendo que pasaron 2 años? Y sucedió que pasaron 2 años. ¿De qué? De que José se había confiado en sus capacidades como interpretador de sueños. Él, en el momento que le interpretó los sueños, en el versículo 23 del capítulo 40 dice: sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Como él le había dicho, ya sabe, ya le adiviné el sueñito, ya le dije, apenas usted esté allá, hágame el favor y hable para que me saquen. Se apoyó en su capacidad. Le dije al que era, hablé con el que era, me van a sacar de acá. Pues no, el Señor, como todo lo hace en el tiempo de él, esperó 2 años para que se le quitara el vicio de apoyarse en sus capacidades. Mientras más bajos somos, más Él nos eleva. Mientras más chiquito nosotros nos hacemos, Él nos levanta con mayor grandeza. Mientras más grande tú quieras ser, más te va a aplastar el Eterno. Tú no vas a empezar tu ministerio cuando tú quieras. Tú no vas a empezar tu ministerio cuando escuches la voz que diga, es hora. No. Porque muchas veces esa voz no es la voz de Dios. Tú vas a empezar tu ministerio cuando el Eterno determinó que era el momento propicio para que tú alimentaras a su pueblo que está con hambre y con sed de la verdadera palabra de Dios. Y nos van a odiar, hermanos míos. Y nos van a odiar cada día más, porque mientras más usted se separe para la gloria de Dios, más enemigos se van a levantar y te van a querer meter a la cisterna y te van a querer matar y te van a querer vender y te quieren ver como un esclavo. Pero como fuiste llamado a alimentar en esta última fase de vida a los que van a tener hambre y sed de la palabra, los que te maltrataron, los que te odiaron y los que te vendieron, van a venir a inclinarse delante de ti y te van a decir, enséñame lo que tú sabes, enséñame lo que tú has aprendido, necesito la palabra de Dios. ¿Usted sí cree eso, hermano mío? Amén. Él dice en su palabra que habrá hambruna de su palabra y sed de su palabra. Y si Él está diciendo que va a haber hambruna, va a ser como esa que ellos vivieron allá físicamente. Y José tiene que estar preparado. ¿Y quién es José? La casa de Efraín. Los que recibieron el mensaje de la sangre del Mesías fueron injertados en el olivo y ahora vivimos para guardar la santa y bendita Torá del Eterno. Amén. Hermano, no permitas que este tiempo contamine el alimento que Dios te dio. No se deje contaminar. ¿Quiénes leyeron la paracha de la semana pasada? ¿Qué le pasó al grano de los egipcios? Porque ellos también hicieron silos. No le vaya a pasar a usted lo mismo, que se le pudra su conocimiento porque dejaste entrar a tu silo mala semilla. Recuerda que se van a levantar vacas flacas para comerse tu conocimiento. Recuerda que se van a levantar espigas secas y feas para comerse el trigo de la palabra que hay en ti. Dios nos dio 3-4 semanas para conocer a José. Y es para que tú camines como un José. En integridad, dice la palabra. José era un hombre íntegro. José era un hombre obediente. Le hablo a mis varones de esta congregación. Yo no estoy pintado en este lugar. Yo fui llamado a ser su pastor y su guía espiritual. Ojo, varones de Dios, que se les puede podrir.
todo el trigo que tienen ustedes. No permitan que eso pase. Pese en mi corazón. Oren y pídanle al Eterno si yo soy el hombre íntegro para guiar sus vidas, para hacer equipo con usted en el propósito de Dios. Y si el Eterno le dice, este no es, huya. Huya. Pero si tú me dices a mí, pastor, y tú has definido por parte del Eterno que yo soy tu guía espiritual, obedece. Obedece. Porque tú vas a ver la gloria de Dios. Por algo el Eterno me puso en este lugar. Dios quiere bendecirte. No te va a bendecir por mi sabiduría. Olvídate de que yo no soy nadie. Él bendice por la obediencia. Él te bendice a ti es por tu obediencia, no porque yo sea sabio. Yo no soy nadie. No dejes que nadie te contamine el silo de tu conocimiento. No te lo dejes contaminar. Tú vas a alimentar una generación. Tú vas a alimentar el pueblo de Dios en el tiempo más trascendental. Este es el tiempo de la venida del Mesías. Y necesitamos que usted defienda la palabra del Eterno. Yo ayer fui tan edificado en el Shabbat donde estuve, porque aquí venía un hermano en la fe que ni arte ni parte, como entraba salía. Si al caso 2 reunioncitas conmigo, no era de los que oraba al frente en el altar y decía, oh Señor, gracias, porque yo no soy como aquellos. Calladito, pastor, ¿cómo está? ¿Me permite unas palabras, pastor? Ayúdame a orar por esto. Yo fui un hombre, pero yo quiero cambiar, pastor. Se cambió. Y ayer en ese Shabbat llegó una familia de North Carolina, porque ellos se fueron para North Carolina. Y llegaron y empezamos a hacer el Shabbat, y yo veía que ellos sabían de Shabbat. Y las preguntas que hacían eran para acabar de ajustar su Shabbat. Y yo le dije, ¿a ti quién te enseñó Shabbat? Y me dio el nombre del muchacho que se fue acá. Solito por allá, sin decirle a nadie, está dando alimento. Y ya hay familias caminando en Shabbat sin hacer nada, sin hacer bulla ni escándalo, porque el alimento que recibió en esta casa es alimento bueno. Porque aquí lo que se enseña es bueno. Y cuando el alimento es bueno, perdurará. Y yo los invito a que ustedes valoren el alimento que hay en esta casa. Los invito a que esta última parachá de Yosef vuelvan a leerla. Vuelvan a leer esta última parachá. El que no está leyendo la parachá, no sé de qué se alimenta. No sé. Lea la parachá. Bueno, los que me dicen pastor. Los que dicen, mi pastor me dijo que leyera la parachá, yo le voy a hacer caso. Lee la parachá para que tú veas cómo tu silo de conocimiento empieza a aumentar bastante. Y cuando venga la hambruna, tú serás levantado como José. Amén. Amén. Gloria al eterno Rey de Israel. Levántese en los José. Se volvió a apagar esto. Ah, no, batería baja. Close, batería baja y nos despedimos. Vamos a hacer nuestro cierre de Shabbat. Vamos a hacer nuestro cierre de Shabbat con los hermanos. Bendito el Rey de Israel. Yo veo un pueblo con gran capacidad de hacer grandes cosas por su entorno. Yo no sé cuál es tu entorno, pero yo sé que tú tienes acceso a personas
Y tú te vas a ir hoy de aquí con una unción de alimentador. Las personas se te van a acercar a ti y te van a decir: tú tienes algo para enseñarme a mí. Tú tienes algo que yo quiero. Yo le pido al Dios del cielo, allá Yahweh Sebaot, que derrame esa unción en esta casa. Aún usted, hermana Lucila, se le van a acercar y le van a preguntar: hermana Lucila, ¿usted tiene algo para enseñarme? El Señor va a empezar a derramar alrededor de tu vida en sueños y visiones, y le va a decir a las personas que tú eres un José que lo va a alimentar. El Eterno no se va a equivocar. Él solamente pondrá ese sueño cuando tú realmente seas un José, pero Él no se va a equivocar. Quizás pasen meses usted esperando que esa persona se le acerque, pero espere, porque no es en su tiempo. Recuerde que José esperó 2 años, pero se le van a acercar y le van a decir directito: enséñame lo que tú sabes, porque quiero prepararme antes de que venga esta hambruna de la palabra y esta sed de la palabra. Yo no quiero morir sin la palabra de Dios. Yo no quiero que mi familia muera sin la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido en este Shabbat, en este día tan elevado, y es elevado, Padre, porque estamos en Egipto, y para este Egipto este día es importante, Abacados, pero nosotros hemos decidido primero venir donde ti, porque necesitamos ese alimento espiritual para salvar a Egipto, para salvar a Judá y para salvar a todos nuestros hermanos que están en los 4 rincones de la tierra. A nosotros no nos importa lo que estén haciendo ni cómo lo estén haciendo, porque no es nuestra tarea. Nuestra tarea es crecer en el conocimiento y en la palabra para ser alimentadores de ellos. Yo te pido que uses a este pueblo. Yo te pido que uses a estos siervos y a estas siervas tuyas, Padre, para que alimenten a otros, Padre, en el nombre de Yeshua. El alimento de esta casa no se perderá, Abacados. El alimento de esta casa no se perderá, Padre, porque está sazonado con la Torah, mi Dios, porque está sazonado con la obediencia, Padre. Y gracias a la sangre del Mesías nosotros somos sal que preserva esta tierra, Abba. Padre eterno, usa a tu pueblo, usa a tus hijos en esta hora, Padre.